Buenos días, hermanos, a Jesús por María. Vamos a continuar aquí con el programa Estudios de la Fe. Es un punto del manual que nos recomienda hacerlo después de la alocución. Así es, hermanos, de que con espero pues que ustedes se suscriban a mi canal 100 anécdotas legionarias, Juan Guerra, Legión de María. Así me van a encontrar. 100 anécdotas legionarias, Juan Guerra, Legión de María. Pero antes entonamos un cantito que dice así. Un día yo orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Hazlo como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te tengo que pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu confianza en lugar de tu queja. Quiero una alabanza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Bien, hermanos, pues después de haber entonado este cantito, vamos a continuar aquí en la Biblia, que es el capítulo 8, versículos del 30 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. El tema es los hijos de la verdad. Versus, pues si somos hijos de la verdad, lo contrario de los hijos de la verdad sería hijos de las tinieblas o hijos del diablo. Pues o somos hijos de la luz, somos hijos de la verdad, somos hijos de Dios, o por el contrario somos hijos de las tinieblas, hijos de la maldad, hijos del diablo. Pero aquí nos dice así la palabra del Señor. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Mira, hermano, qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a ser verdaderos discípulos del Señor, verdaderos discípulos de Jesús, si permanecemos en su palabra. Es decir, si nosotros permanecemos meditando día y noche la Sagrada Escritura. Y más que meditarla, más que leerla, más que estar pendiente de la palabra, pues lo mejor es que la llevemos a la práctica, ¿no? Ya nos dice allá en San Mateo, ¿verdad? Que el que oye la palabra y la practica es el que edifica sobre roca, ¿verdad? Vienen los vientos fuertes y no pueden contra esta casa, ¿verdad? Su fe, hermano, tiene que estar cimentada en la palabra, en Jesús, en María Santísima. Ahí tenemos que estar nosotros cimentados, hermanos, ¿verdad? Por eso es de que dice que si su palabra permanece en nosotros, ¿verdad? Vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué, hermano? Pues la liberación, eh, pues el enemigo nos quiere atar de muchas maneras, ¿no? Él pues reclama incluso eh, tenernos atados a nosotros a un pecado,
¿Por qué? Porque viene tal vez por herencia de nuestros padres, por generación, ¿verdad? Lo que se le llama el pecado y sus consecuencias, pues tal vez pecados que cometieron nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿verdad? Porque dice que cuando los pecados, alguien comete un pecado, pues estos tienen consecuencias hasta la cuarta generación, ¿verdad? Tercera o cuarta generación, dice. Así es, hermanos, de que el Señor pues nos quiere hacer libres, ¿verdad? La verdad dice que los hará libres, la verdad de la palabra, pero es necesario pues que nosotros oremos, ¿verdad? Que nosotros le pidamos a Dios que desate, que nos quite esas amarras del pecado del pasado, consecuencias, ¿verdad? Que vienen de generación en generación, pues que nos libre de todo eso. Debemos de pedirle al Señor, ¿verdad? Porque para el Señor no existe el tiempo, ¿verdad? El pasado y el futuro, pues para Él es un presente eterno. Él todo lo ve en presente. Así es, hermanos, de que si han habido pecados de nuestros antepasados que a lo mejor llegan consecuencias a nosotros, pues renunciemos, ¿verdad? Y declaremos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos bautizados, somos verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Y dice que a todo el que lo recibe, ¿verdad? Le da potestad de ser hijo de Dios. Así nos dice la palabra, ¿verdad? Siempre en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, ¿verdad? Que dice que a todo aquel que lo recibe le da la potestad de ser hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, pues ya el demonio pues no tiene que tener dominio en nosotros, ¿verdad? Entonces pidámosle a Él que nos quite esas consecuencias que pueden haber, maldiciones que pueden venir de generación en generación, que pueden a lo mejor que se suelten, ¿verdad? Que se suelten esos nudos, esas amarras, esas cadenas, que caigan esas cadenas, ¿verdad? Para ser verdaderamente libres, hermanos. Qué precioso es la palabra de Dios que nos dice que la verdad nos hará libres. Y la verdad, pues, es que también en la misma palabra de Dios dice que un pecado puede traer consecuencias hasta la tercera o cuarta generación y el enemigo pues reclama esos derechos que él tiene o esos derechos que se le da cuando pecamos. Por eso, mis hermanos, es bien importante que nosotros también tratemos la manera de vivir lo más rectamente posible, ¿verdad? Que vivamos nosotros en santidad, hermanos, que nosotros vivamos haciendo el bien, que no, que no hagamos el mal. ¿Por qué? Porque estas consecuencias pues pueden irse, si hacemos el mal, estas consecuencias pueden irse a nuestras generaciones, a nuestros hijos, las consecuencias de nuestros pecados, pues pueden llegar también a nuestros hijos, a los nietos, ¿verdad? Bisnietos, tataranietos. Entonces, hermanos, es mejor hacer el bien. Y el bien dice que llegará, dice, hasta 1000 generaciones. Qué interesante, qué gran bendición es, hermanos, hacer el bien. Así es que usted y yo como legionarios, pues debemos de acercarnos a Dios, debemos de practicar la palabra, no solo estudiarla y meditarla, sino que practicarla, ponerla en práctica, mis hermanos, eso es lo mejor. Nos sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dicen ustedes serán libres? Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es el esclavo del pecado. ¿Ve? ¿Verdad? Veamos pues que el que vive en el pecado es esclavo del pecado. ¿Y cuáles pecados? Podríamos mencionar, por decir, 7 pecados, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, ¿verdad? La gula, la ira, la soberbia, la envidia, la lujuria, la avaricia y la pereza.
esos 7 pecados capitales, hermanos, que de ahí se derivan muchos más. Así es, hermanos, de que evitemos esos pecados, ¿verdad? Porque si estamos dependiendo de un pecado, pues, ¿verdad? Vamos a ser esclavos de ese pecado todo el tiempo. El que roba, dice San Pablo, que ya no robe, ¿verdad? El que robaba, pues que ya no robe, ¿verdad? El que vivía en adulterio, pues que deje, ¿verdad? Si tu ojo te hace pecar, dice la palabra, sácatelo. Es decir, si tus miradas te hacen pecar, apártalas. Es decir, si tu mano te hace pecar, ¿verdad? Cuando tú o yo le hemos tal vez descargado con la mano, ¿verdad? A pegarle tal vez a un hijo o a un sobrino, ¿verdad? Pues nosotros debemos de pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y apartar, ¿verdad? Nuestras manos tienen que ser para acariciar a nuestra familia, ¿verdad? Para abrazar a nuestros hijos, para abrazar a nuestra familia y no para causarles daño, hermanos, ¿verdad? Entonces, pues, seguimos aquí, ¿verdad? Que si somos esclavos del pecado, pues el pecado no se esclaviza, hermanos, ¿verdad? Que es de que tenemos que liberarnos del pecado a través de la confesión, ¿verdad? A través de la comunión, pues vamos a recibir fuerza para seguir adelante. Pero el esclavo dice, no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Miren, qué interesante, ¿verdad? Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Allá en San Juan capítulo 20, ¿verdad? Jesús mandó a sus apóstoles a perdonar pecados, ¿verdad? Y cuando somos perdonados del pecado, pues somos liberados, mis hermanos, de ese pecado, ¿verdad? Pero pidámosle a Dios también que nos libere también de las consecuencias del pecado de nuestros antepasados, como hemos dicho ya anteriormente. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios. Ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les replicó, Dios, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se le ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con el segundo video sobre este tema que está muy interesante.